Nico, muchas gracias. La jornada va muy bien, mucho conocimiento y ahorita pues el panel que vamos a recibir es increíble. Entonces démosle paso a Mateo, a Felipe y a Jessica, que son unos emprendedores muy cracks. Chicos, ¿cómo están? Juan Mateo, ¿cómo vas? Hola a todos, qué nota estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tener o qué. Todo súper, todo súper. Bueno, no, para empezar, entonces sigamos como la misma dinámica, contemos un poquito acerca de la persona de cada uno y luego contamos un poquito acerca como de las startups tan exitosas que están montando. Sí, adelante. ¿Quién se Ay, tira bueno, primero? muchas gracias. Yo encantada. Bueno, me presento, yo soy Jessica Tavares, soy cofundadora de Asiste, soy la COO. Y les cuento pues de una vez, Asiste es una startup enfocada en crear tecnología para todas las empresas que trabajan con colaboradores en campo, prestando algún tipo de servicio. Nos enfocamos en crear tecnología para este tipo de logísticas, donde las empresas tienen este tipo de operaciones. Abarcamos diferentes nichos, desde el delivery, insurtech, servicios profesionales y bueno, al final ya creamos todo un ecosistema pensado para este tipo de empresas y potenciar este tipo de red. Súper. Bueno, Mate, Pipe, ¿quién se tira? Si quiere Felipe, hágale. De una. Yo soy Felipe Restrepo, yo soy CEO de Vecindario. Vecindario es una compañía PropTech. Lo que nosotros estamos haciendo es digitalizando todo el proceso de compra de vivienda. Nosotros soñamos con que cualquier latinoamericano pueda comprar una casa muy fácil. Nuestro objetivo es que una persona pueda comprar una casa 100% digital, haciendo todos los trámites, todo el proceso de créditos, financiación, subsidios y demás componentes en Latinoamérica. Hoy venimos con ese reto gigante. Creo que lo estamos logrando muy bien. Ya más de 1.800 familias han tenido la oportunidad de comprar casa por medio de vecindario y eso nos llena mucho de orgullo y fuera de que es un reto gigante a nivel profesional conectar todos estos actores. Entonces estoy a la cabeza de este gran proyecto representando un equipo muy poderoso y bueno, eso es un poco sobre mí y sobre vecindario. Súper. Nada, y en Porter lo que estamos haciendo es que estamos ayudando a SMBs de todo el mundo, pequeñas y medianas empresas de todo el mundo, que puedan tener en un tablero de mando, de visualización de datos, todos los datos de qué es lo que está pasando en sus negocios, en sus empresas, para que puedan tener insights claros de cómo pueden mejorar el performance. Eso es lo que estamos haciendo en Porter. Yo soy uno de los cofundadores de Porter, Mateo Gómez. Trabajo siempre en el área de ventas. Eso es a lo que siempre me he dedicado, entonces nada. También si necesitan cualquier cosa para sus empresas en términos de visualización de datos, ahí nos pueden escribir y con mucho gusto. Súper. Bueno, estos cracks están acá porque están, ahí llegó Nico, cuente pues. Nico ya respiró. Grandes amigos en esta conversación, no sabía que me tenían ahí en pantalla, yo estaba haciendo un descanso, respirando. Hemos tenido, como han visto, una mañana intensa. Felipe, un saludo muy especial para usted. Qué bueno que está otra vez con nosotros. Qué buenas noticias las que vimos de vecindario esta semana en la República. ¿Cómo va todo? Así es, Nico, muchísimas gracias. Sí, estamos muy emocionados porque están pasando cosas muy interesantes. A nivel del sector inmobiliario está muy activo, se está moviendo. Justo ayer también salió una noticia en Caracol hablando sobre lo que está pasando en la industria inmobiliaria, que está loquísimo esta industria y estamos logrando hacer que muchas familias tengan ese sueño de tener casa. A nivel de vecindario estamos muy emocionados porque abrimos nuestra siguiente ronda de inversión hace 2 semanitas. Creemos que vamos a tener unos muy buenos números de esa ronda de inversión. Estamos próximos a empezar a cantar algunos cierres de esa ronda. Entonces, emocionado por lo que va a pasar, contento por eso que vamos a empezar a anunciar. Y lo más importante de esto es traer un poco más de capital al mercado, traer un poco más de capital para generar más equipo de alto nivel, para generar más emprendimientos y para que entre todos nos podamos seguir fortaleciendo, armar un ecosistema más de una región. Una de las charlas más recordadas que hemos tenido en la tertulia digital es la que tuvimos con usted, 3 horas de conversación. Se nos alargó un poquito ese día. Pero estuvo muy poderosa y le quiero decir que yo saqué de una de sus aprendizajes y de sus enseñanzas, una de las cosas que hoy estamos sacando de la tertulia digital, después le cuento ese detalle. Jessica, qué chévere que estás con nosotros, también vas a tener que pasar por la tertulia, no vas a creer que te vas a salvar de eso. Cuéntanos
un poco sobre ti, cómo están las cosas, cómo avanzan los negocios. Bueno, todo está muy bien, trabajando muy juiciosos. Nosotros, y ya a propósito que vamos a hablar de todo este tema de aceleración y todo lo que vamos a conversar hoy, todo lo que se abre a raíz de eso ha sido maravilloso para Asisten. Nosotros seguimos como en una evolución muy importante. En este momento empezamos como una nueva línea de negocio que ha sido maravillosa, ya potenciando toda la red de empresas que utilizan nuestro software, siendo también generadores de servicio. Entonces ha sido genial, este año ha sido muy interesante. Qué bien, súper. Y Mateo, que es de la casa, Mateo Gómez, de Porter Metrics, a él lo hemos tenido 2 veces en la tertulia digital, solo 2 invitados han repetido, y eso porque él permanentemente es noticia. Hoy Porter Metrics es reconocida como una de esas 100 startups más importantes del país, y precisamente lo hace desde una ciudad como la nuestra, como Manizales. Así que Mateo, bienvenido otra vez, qué chévere que esté aquí. Muchas gracias, Nico, muchas gracias. Desde Manizales vendiendo en todo el mundo. Entonces, ¿Cuántos continentes tiene ya en su lista? no, en todos estamos. Wow. El mes pasado cerramos con más de 420 clientes y vamos a un ritmo muy, muy bueno en crecimiento de nueva adquisición de nuevos clientes. Entonces, nada, demostrando que, pues, en parte lo que ustedes están haciendo, que desde estas ciudades medianas y pequeñas se pueden hacer cosas para el mundo grandes, para apoyar y fortalecer todo lo que se está haciendo pues, en tecnología a nivel global. Entonces, nada, chévere, chévere el espacio, Nico. Como siempre, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por aceptar siempre con buena energía. Y Mateo Zuluaga, que es uno de nuestros próximos unicornios con Plasis. ¿Cómo va Plasis, Mate? Bien, Nico, bien, creciendo, haciéndole. Usted sabe que a esto el emprendimiento toca hacerle todos los días, domingos y festivos, y sin dormir, sin descansar. Pero entonces, precisamente, digamos que nosotros no hemos logrado pasar por un proceso de aceleración en estos momentos. Entonces, tengo muchas incógnitas y muchas preguntas que voy a estar encantado pues, de que ustedes me respondan. Entonces, para empezar, como, ¿por qué aceleradora pasaron y cómo fue ese proceso de aceleración? No sé quién quiere empezar ahí. Bueno, si quieren, empiezo. Pues nosotros pasamos por el proceso de aceleración de Rockstar y para nosotros, pues realmente en Asiste fue muy evidente un antes y un después. O sea, nosotros entramos no solo a nivel de empresa, sino mentalmente siendo unos y salimos siendo otras personas totalmente diferentes. Nosotros en Asiste veníamos pues emprendiendo de una manera, por decirlo así, muy empírica o como aprendiendo muy en el día a día. Y bueno, resulta que decidimos entrar a Rockstar y se nos abrió como el mundo y las puertas y empezamos a decir, bueno, ¿cómo así que es que esto se mide así? ¿Cómo que? O sea, fue todo un nuevo mundo y fue muy evidente el paso. O sea, fue literalmente en nuestra historia un antes y un después. Y eso lo vimos en crecimiento de equipo, en crecimiento también de clientes, de servicios que se registraban a través de la plataforma. Entonces, o sea, para nosotros fue maravilloso. Yo antes de entrar a Rockstar, pregunté mucho porque, claro, en medio del desconocimiento no sabía lo que me iba a meter a enfrentar. Y no hubo persona que me dijera como que no, o sea, todo el mundo me decía que lo hiciera y yo ya ojos cerrados me preguntan y yo de una, o sea, de verdad que fue un proceso muy valioso para nosotros como fundadores, para mi socio y para mí y obviamente pues para el resto de la empresa. Yo sí, a ojos cerrados, lo recomiendo. Súper genial, sí, esta aceleradora está haciendo cosas increíbles acá en Colombia y en la TAM. Ahí le quiero conectar también con lo que yo viví, que también estuve, de hecho tuve la oportunidad de compartir, Jessy y yo, con ambos equipos. Nosotros también tuvimos la oportunidad de estar en Rockstar. Nosotros primero pasamos, Endeavor nos seleccionó como para hacer un proceso como de escalar, un proceso de escalamiento, y creo que cualquier proceso de aceleración es muy relevante, pero a mí me marcó muchísimo lo que viví en Rockstar por 3 cosas muy importantes. Lo primero es que uno cuando tiene una startup, uno tiene que ser obsesivo con el crecimiento y uno no entiende qué es ser obsesivo con el crecimiento. Creo que cuando entramos a Rockstar, literal, era como usted tiene que aprender a experimentar para que usted cambie todas las semanas. Ahorita con la conferencia que estaban dando anterior, usted tiene que hacer todas las semanas cosas absolutamente nuevas y diferentes para que usted empiece a escalar. Entonces aprendimos cómo escalar y ese fue uno de los hallazgos más claves. El segundo es todo el tema de levantar capital. Crear una startup no es fácil, quema muchísimo dinero, en la mayoría de casos, no en todos, es bien relevante poder aprender a levantar capital. Y yo recuerdo mucho que cuando yo entré a Rockstar, mi objetivo de levantar capital
eran $200.000 y yo sentía que era un boleo de billete impresionante. Yo decía, madre, ¿cómo voy a hacer y cómo voy a levantar ese dinero? Cuando entro a Rockstar me doy cuenta de todo lo que implica crecer y crecer y crecer y crecer. Terminamos haciendo una ronda de $1.4 millones porque decíamos que necesitábamos era mucho, mucho dinero para poder crecer. Y yo creo que Rockstar, gracias a ese proceso, Rockstar me permitió levantar esa plata y nos permitió tener una ruta para poder seguir levantando. Y lo otro, que eso también da la aceleradora, es el tema de reconocimiento. Es que a partir de cuando entramos a Rockstar pasamos a ser una compañía un poco más visible, una compañía con más exposición a medios, exposición a inversionistas, y eso es fundamental para uno empezar a crecer. Ese sello es importante, totalmente. Mate, cuente pues su experiencia. No, pues yo creo que usted ya la sabe, pero en general yo creo que no hay un proceso de aceleración malo. O sea, en general el entrar a una aceleradora y que lo saque a uno en el emprendimiento cae en el error de pronto de a veces de entrar en zona de confort. Y ellos le entregan a uno herramientas para que ni uno ni el equipo vuelva a caer nunca en esa zona de confort. Entonces le dan herramientas a uno de cómo medir el crecimiento, porque a veces el crecimiento, pues como lo acaba de decir Felipe, no es solamente en términos de revenue, porque a veces hay que quemar plata. En las startups por lo general hay que quemar plata para poder crecer. Entonces no es cuánta plata estoy generando, sino indicadores en general que estén mostrando mi crecimiento y poder empezar yo a tener esos indicadores. El proceso de nosotros fue una locura, o sea, fue de verdad un cambio de la noche a la mañana. Nosotros estuvimos en Techstars, no pasamos a Rockstar, nosotros aplicamos a Rockstar y no pasamos, pero pasamos a Techstars. Y eso es otra cosa que a mí me parece súper importante resaltar. Cuando uno quiere aplicar una aceleradora, muchas veces uno tiene pues como la ilusión de entrar a una aceleradora y aplica pues con esa ilusión de poder entrar, pero definitivamente no todas las aceleradoras son un fit para lo que uno quiere o lo que uno está desarrollando. O sea, definitivamente lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, no se da para una aceleradora de Colombia, porque las aceleradoras de Colombia, digamos que no buscan esas soluciones que vayan a tener un impacto regional, un impacto internacional, perdón, porque es mucho más arriesgado, porque de pronto no conocen el mercado, por X o por Y. Y en el caso nuestro, digamos, aplicamos a otra aceleradora que pues sí tenía de pronto la experiencia de cómo es ir a un mercado internacional, cómo se puede hacer las maneras de ejecutarlo, y pues ahí sí pasamos. Entonces también hay que estudiar muy bien cuál es el portafolio de la aceleradora a la que uno quiere entrar y ver que hayan referentes o bien del mercado o bien de lo que uno quiere aplicar o a lo que uno quiere llegar como empresa para poder aplicar a la aceleradora, porque muchas veces uno solamente está pensando en la plata que le van a dar. Inicialmente lo que uno está pensando es la plata que me van a dar y el sello que me van a poner. Pero de fondo, si uno se pone a pensar y se pone a investigar, de fondo hay más de 1.000 aceleradoras en todo el mundo, más de 1.000 aceleradoras que dan muy buen billete, más de 1.000 aceleradoras que dan muy buenos procesos de aceleración. Entonces uno primero no se frustra porque no pasa una, y segundo pues busca con la que mejor tenga fit. Porque es igual que cuando uno va a levantar plata, hay que buscar realmente con quién uno tiene un fit, porque si no, pues entonces de pronto puede llegar a tener un error pues con el socio con el que va a estar. Entonces sí creo que pues en el caso de nosotros fue muy importante, pero sí vale la pena hacer esa aclaración que no todas las aceleradoras son para todo el mundo. En ese caso, además, Mate, hay una cosa importante por decir, y es que Techstars, que es la aceleradora en la que ustedes están apoyando su proceso de crecimiento, pues está en Boulder, Colorado, pero además es orientada o liderada por un colombiano. Entonces de alguna manera se da como una empatía hacia eso que usted dice del mundo global, pero también entendiendo un poco la realidad y el contexto en el que nosotros nos estamos moviendo. Sí, sí, así es. Pues nosotros llegamos a Techstars por eso, porque un poquito también lo que decía Felipe ahora, para nosotros también el contexto de la tecnología en términos de inversión, en términos de impacto que tiene en el mercado, pues era súper limitado. Nosotros también pensábamos, de hecho, cuando nos dijeron que, creo que Rockstar, ahí me corrigen, pero Rockstar creo que era como 20.000, ¿cuánto era? La inversión que hace Rockstar inicial. Son como $20.000 o 30.000. Son 30.000. Bueno, 30.000, y yo decía, Creo. ojalá pasemos, porque con esos $30.000 nos organizamos súper bien, contratamos un equipo, pero ya después uno se da cuenta que en el mundo de tecnología $1.000.000 no rinden, o sea, no rinden, no hay cómo crecer con $1.000.000. Entonces, sí, Uno a veces se deja descrestar mucho con la cantidad de dinero que le ofrecen.
y a veces es el error más grande porque lo que decís ahí, todas van a ofrecer un poquito de dinero, pero se quedan con un porcentaje interesante de la compañía, pero si te dan una reputación, si te dan un alcance, si te dan una muy buena metodología, eso es escalable, pero si te dan un bolo de billete, pero por un momento y que haces las mismas condiciones, también pues creo que nada haces. Exactamente. Tal cual. Tal cual. Mate, adelante. Bueno, no, esto está muy bueno. No sé, ¿cuál ha sido pues como ese mayor aprendizaje o qué fue eso en ese proceso de aceleración que hizo que usted dijera, no, o sea, es por acá, que de verdad empezaron a ver ese crecimiento? Esa recomendación que no los dejaba dormir. En el caso de nosotros, y creo que ese ha sido el reto más grande de todo, y es uno saber experimentar que tiene que ir mejorando, mejorando, pero no hacer de absolutamente todo tipo de negocios dentro de una única compañía, porque lo que uno hace es que uno termina picando y picando y picando y picando, y nosotros nos empezamos a abrir, nos empezamos a abrir y no empezábamos a crecer. Entonces yo creo que lo más importante era como a tener un foco en algo que uno quiera construir, en esa métrica clave de ser obsesionado por hacer algo que uno le permita crecer, y a partir de ahí empezarle a patinar, pero a lo que le apunte solo a esa métrica. Para mí ese fue el mayor aprendizaje porque nosotros teníamos literal como 4 líneas de negocio, que yo no sé qué, que lo medíamos así, que hacíamos un montón de vainas, y eso lo que hace es que sea demasiado difícil acceder a lo que realmente queremos apostarle. Hoy todavía no es fácil, hoy todavía nos tentamos porque lo estamos haciendo por acá, porque estamos cogiendo, porque estamos pivoteando, porque estamos entendiendo, pero ese ha sido como el reto más grande, entender cómo lo hacemos y cómo empezamos a crecer. Y cuando empezamos a crecer, también fue muy bonito esto dentro de Rockstar y es a creer más en nosotros, porque nosotros decíamos, queremos ser una compañía que tenga un porcentaje de mercado importante en Colombia. Después nos decíamos, no, no es suficiente en Colombia, ni siquiera en México, es solo Latinoamérica. Y en este momento estamos diciendo, ¿y por qué Latinoamérica si puede ser a nivel mundial? Entonces es como nosotros empezamos a tener una visión un poco más grande y cuando uno empieza a creer en uno y que el negocio uno tiene mucha más potencia, pues ya uno empieza a ver es, ok, ¿cómo yo desarrollo mi solución para la India? En este momento, por ejemplo, eso es una cosa que nos metió en la cabeza. ¿Será que funciona para la India o no? Es empezar a validar esas teorías que a veces son importantes hacérselas y no estamos acostumbrados a pensar esos negocios. De pronto Mateo sí lo está viviendo muy diferente, que sí está en todo lado, pero en el caso nuestro sí era como muy local, local, local. Así. Sí. Así qué pena, antes de que los otros chicos respondan, ¿cuál es esa métrica clave de vecindario? En el caso de nosotros definimos, uno, número de apartamentos vendidos. Lo que no mueva el número de apartamentos vendidos en vecindario no funciona, no se prioriza, no le paramos bolas, no es relevante. Y debajo de esa métrica clave nosotros tenemos 5 palancas de crecimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 5 acciones que nosotros podemos hacer para que el negocio se mueva o para que esa palanca de crecimiento se mueva. Entonces, siempre nuestras reuniones están, ¿quiere hacer una feria? Ok, ¿cuál es la palanca de crecimiento que mueve esa feria? Esto de acá, cuál es el costo de adquisición, qué impacta, qué tiene, yo no sé qué, y eso cuántos apartamentos va a generar, cero, antes no sirve hacer esa feria descartada. Queremos contratar a esta persona y cuál es la descripción del cargo y cuántos apartamentos genera esa persona. No funciona, entonces no la metamos. Súper. Mate, Jess, ¿quién quiere responder ahí? Sí, yo creo que en ese caso, o sea, cuando escucho a Felipe, creo que definitivamente salimos de Rockstar porque juntos, porque queda como esa insignia de yo tomo decisiones a partir de las métricas y las medidas, cosa que de pronto en nuestro caso, por ejemplo, nosotros no hacíamos antes, entonces también, o sea, todo ya tiene que ser medido y eso es lo que da el resultado. De las cosas más importantes también que me quedaron en este proceso fue ese sentimiento pues, de saber renunciar a algunas cosas. Nosotros también teníamos un desenfoque apuntándole a muchos nichos, porque así se da como esa posibilidad de apuntarle a tantos tipos de empresa. Y empezar a hacer las renuncias fue, creo que, de los aprendizajes como pues más complicados que nosotros vivimos en Asiste, pero que al momento de hacerlo nos empezó a dar un camino y es muy evidente cuando uno renuncia y da esos no, que son tan difíciles de dar, pero los da, el camino se va marcando más claro y sí es evidente que uno va teniendo un crecimiento. Entonces, por ese lado, creo que tuvimos pues también como esa misma sensación y fue lo que en Asiste marcó pues un cambio, o sea, renunciar a lo que pues queríamos hacer, pero realmente ya no iba con nosotros. Y de hecho, pues cuando llegan clientes y uno,
ahí no mejor dicho, se vaya por estar ahí, pero cuando le toca decir que no, porque no va acorde al foco, eso ha sido lo más difícil, decirle que no a un cliente, o sea, nunca había vivido eso, pero pues eso también hace parte de la estrategia y la visión. Nosotros tuvimos ese aprendizaje y bueno, ahí seguimos en esas. Eso lo acabo de comentar Andrea Arnau, incluso se tatuó unas tijeras para saber pues el tema del desapego y saber decir que no. Así es. Wow. Y también de las cosas que vimos y me impactó pues como aprendizaje, hay veces, o sea, yo me di cuenta que hay veces el peor enemigo realmente de su startup o de su empresa puede ser los propios fundadores, o sea, uno mismo puede estancar demasiado el crecimiento por estar terco o enamorado de una forma de hacerlo cuando realmente no tiene que ser así, entonces como adquirir esa flexibilidad, o sea, realmente el proceso es como un cambio de mentalidad y al final la empresa es el reflejo de lo que uno también es como persona y como socio y como fundador. Entonces, a medida que uno también se va como alimentando y creciendo, la empresa también va, pues, se va somatizando, pues, como el crecimiento de la empresa. Eso fue una enseñanza muy, muy importante. Bien. En el caso de nosotros fue métricas, o sea, al entender métricas, porque hay que tener métricas, porque hay que medirse, y pues en función de eso uno empezar a apalancar el crecimiento. Pero entonces, como muy alineado a lo que ellos están diciendo es, nosotros, obvio, podríamos también tener, igual que lo que ellos están diciendo, negocios que nos iban a generar un revenue en el corto plazo, pero pues uno definitivamente tiene que decir que no, porque eso no va a afectar el crecimiento del negocio a largo plazo. Pero eso viene de el entender muy bien quién es mi cliente, a quién le tengo que vender y cuál es el cliente que realmente va a apalancar esas métricas, ¿cierto? ¿Quién es el cliente al que me tengo que enfocar? Porque una vez yo entiendo eso, que es lo que se llama un ICP, un Ideal Customer Profile, es a esas personas son las que les puedo llegar a ofrecerles mi solución para poder escalar. Entonces, eso fue lo que a mí más me marcó, porque yo antes de la aceleradora me gastaba 3 meses en cerrar un cliente de $15, o me gastaba 4 meses en cerrar un cliente de $30. Después de la aceleradora entendí a qué era lo que les tenía que decir, por qué les tenía que llegar y cuánto les tenía que cobrar a los clientes que me iban a pagar 1.000, 2.000, 3.000, $4.000 y les iba a vender en 15, 20, 30 días. Entonces, es entender eso. Pero eso viene desde el empezar a medir, de medir con mucha obsesión. O sea, nosotros sabemos de dónde son nuestros clientes, cuál es el perfil de cada uno de esos clientes, cómo llegaron esos clientes, cuáles son los canales por los que los estamos trayendo, cuánto me valió traer cada uno de esos leads. En función de eso es que uno puede empezar a tomar esas decisiones. Eso fue lo que a mí más me cambió, porque yo era típico vendedor de, necesita no sé, estoy vendiendo software, necesita lapiceros, yo ofrezco que yo se los consigo, no se los traigo. Entonces, es entender. Todos nos ha pasado. No, Claro, y más nosotros veníamos, es que nosotros veníamos del sobrevivir, que eso también cambia un poquito, o sea, veníamos del sobrevivir, no teníamos product market fit, que todavía no sé si está, pero bueno, vamos creciendo, viene el revenue y tal, pero antes era el sobrevivir, entonces uno se termina desenfocando demasiado. Eso creo que es lo más importante del proceso. Hay una de las cosas que a mí más me gusta de los procesos de las aceleradoras, pues en este caso de Techstars o de Rockstart o de Y Combinator o de las otras, y es que en la medida que van atendiendo más y más y más empresarios, pues van aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo más y de alguna manera a quienes van pasando por los programas más adelante, pues les termina llegando una cantidad de información de cómo creció Dropbox, cómo creció Twitter, cómo creció Rappi, cómo creció Vecindario. ¿Cierto? Van acumulando una cantidad de contenido y de información. Yo quiero preguntar ahí algo muy preciso y es, cuando ustedes entran a un programa de aceleración del nivel en el que ustedes están, que pues entraron grandes pero salieron mucho más fortalecidos, ese contacto con las otras empresas aceleradas se da, digamos que hay espacios para conversar con ellos y para aprender también de quienes ya han pasado por esos programas. sí, de hecho, yo pienso que o sea, de lo mejor que yo vi en el proceso fue entender la importancia de la interacción en esa comunidad y en ese ecosistema. Y el ecosistema es muy receptivo a todo. Y yo empecé a sentir como esa energía de doy y recibo. Alguien necesita algo y uno da, o sea, con toda la felicidad, apoya, da el contacto. Y de esa misma manera, en esa misma sinergia, uno va recibiendo. Y eso fue de las cosas que a mí más me encantó. Adicional, por ejemplo, en mi caso, cuando entré al batch, o sea, yo entré con unos compañeros que yo me quedaba asustada y yo oírlos hablar, o sea, era
era aprender incluso por el error del otro. Entonces hay momentos en los que todos nos reunimos, damos nuestros problemas, otros dan soluciones, uno aprende del error del otro y eso no, pues eso es demasiado, demasiado importante en el proceso y es donde realmente se genera una aceleración. Entonces eso es encantador, o sea, el ecosistema de emprendimiento cuando uno lo sabe aprovechar tiene un poder gigante, el poder de la red y la comunidad es importantísimo y eso se evidencia mucho en estos procesos. Y yo creo que se vuelve exageradamente relevante al momento de levantar capital, al momento de contratar, de hacer cualquier cosa. Yo, por ejemplo, comparto mucho, mucho y muy seguido con dos emprendedores del patio de nosotros, donde literal hablamos todos los días, donde les cuento tengo un problema en People, tengo un problema en esto, voy a levantar capital, necesito este contacto, voy a hacer esto, necesito esto. Entonces se crea un colegaje muy bacano. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Rockstar, tenemos una con las 40 startups de toda la historia, pues de todo el proceso, pero otro también del patio de nosotros. Y es muy chévere porque por ahí siempre decimos, hey, te estamos viendo esto, estas días estamos en la discusión de un camp que debería de hacer, hasta dónde debe llegar, qué hace, qué no hace. Entonces todo el mundo dice, yo le pago tanto, yo lo hago así, mi indicador es esto. Entonces uno tiene un problema que a uno le tomaría un montón de tiempo experimentar y si 10 emprendedores, 5 emprendedores están diciendo cómo lo harían, qué le pulirían y qué cambiarían, creo que uno sale muy rápido sobre cualquier problema. Eso es una norma. Y se va convirtiendo uno como en el fan número uno de los compañeros. Yo, por ejemplo, soy fan y cliente número uno de vecindario. Sí. Y eso es genial y se celebra uno como todo, porque al final conoce y alcanzó a conocer el proceso. Entonces es un ecosistema genial. Súper, súper. Me hacen acordar o recordar y aprovecho y saludo a un grupo de acá de emprendedores desmanizadores que tenemos que se llama Unicornios Anónimos. Ahí está Nico, está Mateo, Carlos Serma de Armónico, Juanma de Handelbay, Urrea, entre otros, y nos apoyamos y nos hablamos y nos asesoramos, tengo este problema, y entonces si usted ya sabe cómo resolverlo, le ayuda, y creo que una de las principales cosas es no emprender solo, creo que es bien importante esto. Y en el ecosistema de tecnología en general es como súper normal que la gente se ayude. Pues digamos, a mí me abrió mucho los ojos la aceleradora, pero en general todo el que esté en tecnología está muy dispuesto a ayudar. En general es como lo que uno ve, porque todo el mundo sabe pues lo difícil que es el camino y lo difícil que fue empezar y lo difícil que es estar en el punto en el que uno esté va a ser difícil. Todo el mundo quiere como de alguna u otra manera ayudar a los otros. Entonces, pues respondiendo a la pregunta de Nico, sí, uno sí tiene, nosotros en el caso de nosotros, pues no sé, tuvimos reuniones con Superhumans. Superhumans es como una gente que desarrolló un correo solamente para C-levels, o sea, para ejecutivos, pero es una empresa, una locura. No, bueno, hubo varias empresas que conocimos allá que han sido unicornios, que son inmensas, pero más allá de eso, creo que es eso, como ese networking o ese ecosistema que se crea alrededor de la tecnología, más allá de solamente el batch o solamente la gente con la que uno habla. O sea, de verdad, en tecnología la gente es súper accesible. O sea, uno le puede escribir por LinkedIn a cualquier man que uno crea que es un crack y a lo mejor le responde. Pues es súper normal que eso pase. Yes. Y yo creo que también evidencia uno que pues en realidad la gente, las personas entre más exitosas, más tienen esa necesidad como de ayudar y dar al otro. Y eso lo ve uno en los grandes líderes y por ejemplo también con los mentores que teníamos, que eran pues un top de mentores. Genial, es como esas ganas de dar y eso se evidencia mucho pues realmente en la gente que logra pues realmente tener éxito en esto. Así es. Así es. Es que una de las cosas que hemos conversado en la tertulia digital tantas veces es que ser empresario y particularmente ser emprendedor es una tarea muy solitaria, porque uno siente, todo el mundo está como pendiente a ver si le va bien, pero la mayoría a ver si de pronto no le va tan bien. Te lo dije, no te metas por ese camino, es mejor que salgas a buscar empleo. Y lo único que uno tiene que hacer, o digamos que lo más poderoso y lo más potente es rodearse de gente que esté en la misma ruta y que esté también como interesado por crecer, para compartir historias, experiencias y demás. Y yo creo que por eso estas conversaciones como Teddy y como la tertulia digital pues generan tanto valor, porque son casos de la vida real. Aquí más allá del éxito de los negocios y de los números, pues nos gusta ver la historia de las personas que hay detrás. Eso me parece que es muy, muy ganador y yo creo que ser parte de todos esos grupos siempre va a ser importante y siempre va a generar valor. Saberse rodear, nos lo han dicho también varios de los invitados que hemos tenido en nuestra tertulia.
Sabes que Nicolás también me parece súper importante y es a veces esas mentorías que uno recibe. Yo siempre que hablo con un emprendedor siempre digo como es mi punto de vista, pero no lo tome como una palabra cierta, sino que si quiere haga lo que le dé la gana, porque creo que uno también se le equivocan mucho cuando le dan muchos consejos. Y yo creo que un reto también uno como emprendedor es ser muy terco ante muchas recomendaciones y muchos consejos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, presentamos una idea de negocios loquísima, pues era loquísimo, se haga de cuenta en este momento hacer Neki, pero hacerlo en la universidad hace 9 años, y nos decían, pues no tiene sentido, no sé qué, un montón de vainas, y es cuando uno dice, ok, entonces yo renuncié a mi idea porque ellos sentían que no tenía valor y yo dejé de luchar por ese valor. Entonces, a veces como uno muchas veces se deja cuestionar de una persona que lo conoce la idea del negocio a uno en 5 o 10 minutos, que le quiere cambiar el negocio a uno y uno lleva persiguiendo un montón de casos. Entonces, creo que es bien relevante uno saber a quién le recibe consejos o qué parte de ese consejo uno recibe, porque también la terquedad del emprendedor a veces es muy valiosa. Yo creo que uno, sin esa terquedad, uno a veces no puede construir nada, aunque sin tampoco entender que a veces uno sí la caga muy feo y es bueno escuchar. Es que toca estar como entre esa delgada línea entre la terquedad y la flexibilidad. Es bien complicado. Bueno, ya como para ir finalizando, un consejo rápido para los emprendedores que están conectados. Pues, ¿En cuanto a aceleradora o en cuanto a negocio en general? En cuanto al emprendimiento, sí. pues yo voy a dar el que a mí más me ha costado, porque lo he trabajado y he tratado de aprender en todo mi camino emprendedora, y es el valor de la disciplina. Eso para mí ha sido mi enseñanza más importante, porque ha sido difícil para mí. Y cuando me he enfocado y he tratado de aprender y hacerlo, me doy cuenta que es la base de absolutamente todo. Yo voy muy del pensamiento de que el resultado de Asiste es el resultado de lo que yo haga como emprendedora y como fundadora, y no cargar de culpa al resto de cosas que puedan pasar y responsabilizarme al 100% hace que eso genere resultados. Y eso para mí es como el mayor aprendizaje y el mayor consejo que yo puedo dar. O sea, el crecimiento propio va a ser el crecimiento de la empresa. Yo tengo uno y es, quiero vivir mi ruta o quiero vivir la ruta que otro vivió y me parece exitosa. Que creo que ambos caminos pueden ser interesantes. En el caso de nosotros, muchas veces nos dejábamos contaminar como este está levantando, este le meto esto, levanto esto, va por acá. Y creo que la ruta de nosotros también se vuelve completamente clara y es, si yo trazo mi ruta, yo tengo que ejecutar mi ruta y no dejarme contaminar por la ruta de los demás. Porque muchas veces como emprendedores estamos viendo, Rappi hizo esto, este hizo este hizo este, dejamos de construir nuestra ruta y nos desviamos. Entonces nuestra decisión siempre se toma es en el acierto del desacierto del otro. Sé que hay muchos emprendedores que dicen, yo quiero replicar este modelo como se hizo en España y lo voy a hacer acá. Eso es completamente válido y tengo que aprender si esa es la ruta, pero cuando nosotros tenemos una ruta, creo que no nos debemos dejar contaminar también por todo lo que otros estén haciendo, porque dejamos de vivir nuestro negocio, pierde todo el sentido, y en el caso nuestro, no pararle muchas bolas a veces a nuestro competidor nos hace ser más eficiente, crecer muy rápido, ser muchas veces muy efectivos en cosas que otro posiblemente no ve y que a veces no nos cegamos por lo que el otro puede hacer. Ese a nosotros nos ha funcionado muchísimo. No, yo creo que lo que más nos ha funcionado a nosotros en general ha sido experimentar como locos, pero con métricas, o sea, saber qué quiero esperar de cada uno de los experimentos que voy lanzando, cuál es el impacto que quiero generar y ver si cada uno de esos experimentos funciona, pero experimentar todas las semanas, porque uno todas las semanas puede ir encontrando insights interesantes del mercado, del cliente, de nuevas soluciones, de nuevos problemas. Eso suena muy simple, pero de verdad tiene mucho valor, mucho valor. O sea, gracias a esas experimentaciones nosotros encontramos un diferencial grande en el mercado que nadie en el mundo tiene. Entonces, eso ha sido gracias a eso. Entonces, es como lo que más nos ha servido. Antes del cierre, Mate, permítame una pregunta que yo creo que no podemos dejar pasar. ¿Cuál es esa recomendación clave para la postulación a una aceleradora como las que ustedes han estado? Yo creería que es entender el negocio, del cómo se levanta capital. A una aceleradora no le importa que usted como emprendedor tenga una empresa de todo bonita en muchos aspectos, nada más como le importa mucho que usted entienda el negocio de cómo levantar capital.
Yo creo que si uno, cuando va a presentarse un acelerador, uno tiene claridad de cómo se levanta capital, que eso es una técnica, es decir, eso es una metodología, y es que usted tiene la suficiente pasión y conocimiento por un negocio, que creo que eso lo tenemos la mayoría de los emprendedores, y entiende el cómo se levanta capital, yo creo que le genera esa confianza a una aceleradora para que va a meter en usted $50.000 y usted va a ser capaz de levantar 1 millón, 100 millones, 200 millones, porque creo que ese es como el feedback que yo más he encontrado para que una aceleradora le pare bolas a uno. Estoy súper de acuerdo con Felipe. Adicional, pues la aceleradora no le interesa realmente que usted tenga todo listo y sepa cómo medir, porque realmente eso es lo que usted va a ir a aprender a hacer allá y esa es la ayuda que te van a dar. Pero sí el cómo usted no va a abandonar el proceso, cómo se ha mantenido en su proceso y cómo usted la va a dar todo por esa idea, independiente si las cosas van a cambiar o no. Esa flexibilidad y esas ganas también de aprender pues es importante reflejarlas, porque eso es lo que tú vas a ir a hacer en la aceleradora, o sea, a entregar 100% para poder crecer. Súper. En el caso de nosotros, yo le pregunté a Andrés, pues como Andrés es colombiano, yo le pregunté a él cuando ya habíamos entrado qué era lo que ellos medían realmente. Y él me dijo que lo que más les importaba no era el producto, no era el mercado, no era como la oportunidad de negocio, porque al final, después de un proceso de aceleración, es muy probable que uno cambie de negocio, de producto, etc. Lo más importante para ellos es que, pues por lo menos para Techstars, es que uno se sepa mover rápido. O sea, que el equipo demuestre que sabe ejecutar rápido y que sabe tomar decisiones rápido. Eso es lo más importante para ellos. Mate, ¿y tiene? ¿Cómo lo vio, pues? No, estoy listo, estoy listo. Ha llegado mi momento. Eso le digo yo a usted que está ahí esperando a YC. Usted y yo, señor. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, no, chicos, muchísimas gracias. De verdad que es un contenido increíble, mucho valor y esperamos seguir sus pasos. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas Muchas gracias. gracias por tanta generosidad. Eso, muchos éxitos y bueno, con toda seguir el evento. Top. Súper. Nos vemos entonces. Gracias a todos por estar acá con nosotros. Muy bien.